14ª vez que grabo esto. Hace tiempo, dos razas gobernaron la Tierra. Humanos y monstruos. Un día, la guerra se desató entre las dos razas. Tras una larga batalla, los humanos fueron victoriosos. Sellaron a los monstruos bajo tierra con un hechizo mágico. Muchos años más tarde, Monte Ivot, 2010 y algo. Las leyendas cuentan que aquellos que escalan la montaña nunca regresan. Hola, yo soy Imbo y hoy vengo a hablaros de mi caída en Undertale. Vale, quieto. Un momento, a ver, vamos a ver. Quiero explicaros una cosa antes de empezar a hablar del vídeo, porque, gente, yo no me esperaba esto. He cerrado la puerta, increíble. Gente, yo no esperaba esto, pero el anterior vídeo del gato con botas, tío, que tiene casi 1000 reproducciones en 2 semanas, cosa que me sorprende muchísimo. A ver, que no ha crecido mucho el canal, pero, oye, muchísimas gracias de verdad por todo el apoyo. O sea, me he quedado flipando, no esperaba que tuviera más de, yo qué sé, 50 visitas, tío. Ha sido flipante, muchísimas gracias, de verdad. Lo he visto mucha gente, estoy muy feliz, espero que os haya gustado. Ante eso, ¿por qué no he subido vídeo en estas 2 semanas? Pues vale, ¿sabéis lo que tardo en editar yo solo y en grabar todos estos vídeos? Que soy un vago, tío. Tardé como 6 horas en hacer el del gato con botas, no sé cuánto tardaré en hacer este. Bueno, lo dicho, subiré vídeo más o menos cada 2 semanas, ¿vale? Así que no me presionáis, porfi. Dicho esto, muchas gracias por el apoyo y dentro vídeo. Imbo, ¿por qué estás haciendo un vídeo de Undertale en pleno 2023? ¿Todo el mundo sabe lo que es Undertale, Imbo? No, porque yo hasta 2021 no sabía lo que era Undertale, ¿vale? Bueno, sí lo sabía, pero no lo había jugado y no sabía qué cojones había dentro. Gente, Undertale es un juego que yo reconozco como una experiencia, no un videojuego, una experiencia. ¿Por qué? Yo empecé a jugarlo en 2021, ¿vale? En 2021 mi pareja me estuvo recomendando durante meses que jugara a Undertale. Imbo, juega a Undertale, Imbo, juega a Undertale. No son así, pero bueno. Y yo al final accedí. Había escuchado un poco de Undertale hace no mucho, o sea, me refiero, había escuchado un poco de Undertale meses antes de jugarlo y sabía que era un juego que tenía 3 finales. Es un juego que consiste en que un humano, como habéis visto en el inicio, un humano escala una montaña, se cae en un agujero porque es un torpe y al caer en el agujero se empieza a encontrar a monstruos dentro de unas ruinas. Allí nos encontramos con un personaje que es la Mami Toriel, la cual nos enseña las mecánicas principales del juego, que casualmente no es matar a los bichos, aunque tienes la opción de hacerlo. En este juego lo más principal, lo más importante, lo más llamativo es que puedes hablar, razonar con los monstruos y llegar a un consenso para evitar que te maten y evitar tú matarlos a ellos. Puedes llegar a un consenso y llegar a la paz, que es lo que pretende el juego. El juego tiene 3 distintos finales y el objetivo principal del personaje, del humano, es llegar a la entrada o salida, mejor dicho, de la montaña, para así poder volver a su pueblo, a su casa, a su sitio donde vivía, ¿no? Lo que tiene que hacer es salir de la montaña. Para hacerlo tiene que pasar por diferentes sitios, entre ellos Snowdin, el Castillo del Rey, etc. Y durante esos sitios se va desarrollando la historia con varios personajes. En cada sitio predomina un personaje, por ejemplo, Sans y Papyrus predominan al principio, luego Undyne en la parte intermedia, luego el Rey en la parte final, etc. Y durante ese viaje vamos descubriendo cosas sobre los personajes. A no ser que seas un maldito genocida que te cagas a todo el mundo, en ese caso no me gusta. En fin, el juego tiene 3 maneras de jugarse, como he dicho. Está la pacifista, está la genocida y está la neutral. Lo más normal es que en tu primera partida hagas la neutral, accidentalmente mates a alguien o hagas alguna cosa, porque esa suele ser la partida normal de todo el mundo. En esta partida te demuestran un poco cómo funciona el juego, qué opciones te ofrece y todo lo que puede llegar a ocurrir dentro de él. En la parte pacifista tienes un poco más de historia, ya que todos los personajes están vivos, todos los personajes están ahí para ayudarte y vas aprendiendo un poco más de ellos. Cosas que no puedes ver en la parte neutral porque o ha muerto un personaje o no has hecho X cosa porque se te ha olvidado. Lo normal. Y luego en la parte genocida, no voy a decir lo que pasa en la parte genocida, no voy a meter más spoilers en este juego. El caso, yo empecé a jugar Undertale en 2021 y lo único que sabía era la batalla contra Sans al final, de la parte genocida. No sabía absolutamente nada más. Sabía esa música y ya. Cuando empecé a jugarlo, Dios mío, cuando empecé a jugarlo, fue una total confusión. Al principio pensé, va, es que los gráficos no me llaman. Va, es que yo creo que no me va a gustar el juego. Lo empecé a jugar, lo podéis ver en mi canal de gameplays, lo empecé a jugar con cara de, va, voy a jugar un capítulo 2 y lo voy a dejar porque no creo que me guste. Vaya, por Dios, lo que me arrepiente decir eso, ¿eh? O sea, me cago en todo. Ahora mismo Undertale está entre mi top 10 juegos favoritos. Y Deltarune, que es la secuela, comillas, que están haciendo ahora, es mi juego favorito. Sí, prefiero Deltarune
mejores que Undertale. Sí, pero es por varios motivos que iré explicando a lo largo del tiempo en este canal. Madre mía, el juego es una maravilla, es una experiencia. ¿Por qué digo que es una experiencia? Porque no es un videojuego como tal, es una cosa más en el día a día del jugador promedio. En ese juego, los personajes te introducen en la historia, pero no como si fueras un personaje más del juego. Te introducen como si fueras el propio jugador. ¿Por qué? Porque ese juego tiene una maravilla que es romper la cuarta pared. La mayoría de los personajes inconscientemente rompen la cuarta pared. El más típico es Sans, porque Sans parece ser que vive en otro plano, ¿vale? Pero es que es una maravilla como lo hacen, te hacen sentir como parte del juego. Es maravilloso, está muy bien implementado. Todas las acciones que tomas tienen consecuencias en ese juego. Y además, la música, oh Dios mío, ¿sabéis lo que es un leitmotiv? A ver, un leitmotiv es, por así decirlo, como una banda sonora o un sonido que se introduce dentro de las películas o videojuegos o algún tipo de contenido visual que indica, por así decirlo, que representa a un personaje, a un lugar o a algo. Por ejemplo, el tanan, tanan, tananana del tiburón, pues eso es un leitmotiv. Y por ejemplo, si escuchas esto, automáticamente pasas a pensar en Papyrus. Por ejemplo, si escuchas esto, automáticamente empiezas a pensar en Sans. Y si escuchas esto, automáticamente empiezas a pensar en un perro que es padre de un huevo. Es que es lo mejor del mundo. Toda la música define a los personajes, pero es que no solo a los personajes, también a los lugares. Si escuchas la música de Snowdin, a pesar de ni siquiera tener la imagen de Snowdin delante, te la imaginas. Un espacio nevado, un espacio de todo. Me parece increíble que Toby Fox añadiera toda esta música al juego cuando ni siquiera la mayoría estaban preparadas para el juego. Son remixes de canciones que ya había hecho antes y las añadió al juego porque le parecía bien implementarlas ahí. Es increíble. Además, todo el juego, todo el maldito juego está hecho a medida. Cualquier cosa que hagas, aunque vayas hacia atrás, borrando el juego o lo que sea, si matas a un personaje al principio y te arrepientes y vuelves para atrás cerrando el juego, aunque no hayas guardado, el juego va a recordar que has matado a esa persona. Tiene puntos de guardado en todas partes, y aunque no te des cuenta. Al final del juego, por ejemplo, en la ruta pacifista hay una zona en la que tienes que repetir como 4 o 5 veces una acción cerrando el juego sin guardar para que Sans te dé una llave, para que te dé una llave de un sitio. Eso lo hice en mi canal, ¿vale? En el canal de gameplays. Me quedé flipando porque en realidad no estaba guardando en ningún momento. O sea, simplemente estaba hablando con él, cerrando el juego, abriendo el juego, cerrando el juego. Me hizo mucha gracia. Y eso, gente, Undertale es una experiencia maravillosa. Yo, si no lo habéis jugado, os recomiendo que lo hagáis. Y más aún, si nunca habéis escuchado o oído hablar de él. Cosa que es un poco difícil, pero cuanto menos sepáis de Undertale sin haberlo jugado, mejor. Y si estáis como yo y justo Undertale os lo conocíais un poco y no os metió el factor sorpresa, tenéis Deltarune, que yo por ejemplo Deltarune lo jugué justo después de terminar Undertale y de Deltarune sí que no sabía absolutamente nada porque es un poco más reciente. Deltarune es una secuela, comillas, está haciendo Toby Fox con un equipo que sigue o alimenta la historia de Undertale. Y ese juego consta de 7 capítulos. Cada capítulo tiene una duración aproximada de la mitad de lo que dura Undertale. El primer capítulo salió gratis hace unos cuantos años, creo que en 2019, y en 2021, justo cuando empecé a jugar Undertale, salió el capítulo 2. Ahora están haciendo otros 3 capítulos que seguramente publicarán este año, que ya serán de pago. Los 2 primeros capítulos son gratuitos, pero merecen muchísimo la pena. Mi juego favorito ahora mismo es Deltarune. O sea, no Undertale, Deltarune. Y solo he jugado 2 capítulos. Toda la vibra, todo el ambiente, todo... O sea, lo mejor para mí es la música del juego, pero todo lo que engloba el juego es una experiencia increíble. Si no lo habéis jugado, os lo recomiendo. Y si no, bueno, pues tenéis aquí juegos fan game como Underfell, que se está desarrollando también, que tienen que ver con el mundo de Undertale, pero ¿qué pasa? Es como el what if, ¿sabes? El qué pasaría si. Y es una maravilla. Y bueno, gente, eso es todo por aquí. Muchas gracias por haberos pasado. Sé que no es apropiado hacer un vídeo de juega a Undertale en 2023, pero oye, hay gente que no lo ha jugado y aún no se atreve a dar el paso. Entonces yo quería darles ese empujocito, como lo tuve yo en su momento. Así que muchas gracias por haberos pasado. Dadle al botón de sub, dadle al botón de like para demostrarme que os ha gustado el vídeo y ya me iréis comentando en los comentarios qué tal os va pareciendo el contenido. Próximamente os iré contando mis teorías acerca de estos 2 juegos. Muchas gracias por haberos pasado y adiós.